Buenos días chicos, bienvenidos. Este es otro video de una clase de razonamiento verbal. El tema del día de hoy son los conectores de adición y de secuencia. Primero vamos a hablar sobre qué son los conectores. Los conectores son palabras que pueden ser unas más pequeñas que otras para una sola función. ¿Cuál es la función de los conectores? De conectar, de unir, de relacionar una idea con otra. Entendamos idea como oración, siempre y cuando sean del mismo tema. Entonces, vamos a ver. Dice, los conectores son palabras que conectan una idea u oración con otra. Hay dos tipos de conectores. Ya les había dicho al inicio, de adición y de secuencia. Primero, ¿qué son los conectores de adición? Su mismo nombre lo dice, que es suma. Quiere decir que sirven para agregar una idea sobre otra. Miren, dice, se usa cuando se quiere agregar más ideas, ojo, no puede ser solamente una, pueden ser infinitas, sobre un mismo tema. Ahora, ¿qué son los conectores de secuencia? Los conectores de secuencia sirven para llevar un orden, sirven para ordenar ideas u ordenar oraciones, como ya les dije, según el tiempo en que suceden. Por ejemplo, se pueden utilizar para un cuento, siempre se empieza con había una vez y termina con finalmente, o y así, que es otro conector que ya veremos más adelante. También para recetas, porque es una preparación, es un tutorial, hay que seguir pasos. Entonces siempre es paso 1, paso 2, paso 3. ¿Por qué? Porque no se puede hacer el paso 3 antes que el 1, ¿verdad? Entonces para eso sirve. También para cronologías, biografías y demás. Ahora vamos a pasar a explicar más a fondo lo que son los conectores de adición. Los conectores de adición. Les he colocado 6 tipos de conectores con los cuales vamos a trabajar este año. Los cuales son también, además, incluso, encima, es más y más aún. Acá debajo les he colocado una oración con cada tipo de conector de adición para que logren entender cómo podemos usarlos, que les aseguro que ustedes ya los vienen usando tanto de manera escrita como en el habla. Así que no se preocupen. Vamos a empezar con también. Dice, Noelia irá a la playa mañana. También comerá ceviche. ¿Se dan cuenta que estas dos oraciones, Noelia irá a la playa mañana y comerá ceviche, son del mismo tema? Claro, hablan de lo mismo. Entonces, por eso es que se usa un conector de adición. Porque si yo no usara el conector, ¿cómo sería? Noelia irá a la playa mañana, comerá ceviche. Bueno, no suena tan bien. Pero si yo digo, también comerá ceviche, estoy hablando con propiedad, como debe de ser. Seguimos con además. Dice, las mascarillas, las que estamos usando ahora, son fundamentales para salir a la calle. Punto. Además, estamos agregando una idea de mantener la distancia que debemos de mantener de una persona con otra a la hora de salir. Entonces, estamos hablando del mismo tema, de las precauciones de las cuales uno debe de tener si es que va a salir a la calle, que en este caso son dos, la mascarilla y la distancia. Y las estamos uniendo con el conector de adición, que es además. Pasamos a otro ejemplo. Dice, esta es con incluso. Vamos a ver. Manuel soñaba, incluso cuando no dormía. Incluso. Estamos hablando sobre el mismo tema, pero le estamos dando una intención. Como que, aunque no dormía, igual soñaba. Es un conector de adición, pero que ya tiene una intención. Aquí dice, Carolina no estudió para la práctica. Encima, no hizo la tarea.
le estamos dando énfasis, le estamos dando un tipo de intención, algo que queremos decir, como que todavía, como que se pasó. Carolina se pasó, no hizo la tarea y no estudió para la práctica. Muy mal, Carolina. Seguimos. Me gusta mucho este lugar. Es más, quiero quedarme. Estamos hablando que a una persona le gusta un lugar y que le gusta y que encima quiere quedarse. Entonces, es más, es ese conector de adición que sirve para darle ese énfasis, tratar de exagerar una misma idea. Le gusta, sí, y es más, quiere quedarse. Es como aclarar y exagerar al mismo tiempo una idea. Para eso es. Seguimos finalmente con el último ejemplo de conector de adición. Dice, hay que cuidar nuestra salud, coma, más aún con esta pandemia. Claro, la pandemia es, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no estamos ahorita en nuestro salón de clases? Por el coronavirus. Entonces, hay que cuidar nuestra salud, coma, más aún con esta pandemia. Más aún es otro conector de adición, pero que sirve, tiene la intención o la función de aclarar una idea con otra. Porque aquí te está diciendo que cuidar nuestra salud. Sí. ¿Por qué? Porque hay una pandemia. Entonces es un aclarar. Ahora vamos a pasar a lo que son los conectores de secuencia, que recuerden que es para mantener un orden del texto según el tiempo. Pasamos a lo que son los conectores. Dice, por ejemplo, primero, segundo, ahora, antes, después, luego, en primer lugar, en segundo lugar, podría ser en tercer lugar también, y finalmente. Obviamente, chicos, hay más conectores de adición y de secuencia, pero este año vamos a trabajar con estos que son los más básicos. Poco a poco vamos a ir agregándolos. Aquí les he colocado dos tipos de ejemplo. No he colocado una oración con cada tipo de conector como una adición, sino que como estos son de orden, les he colocado acá una receta, que por cierto es muy rica, para saber cómo se pueden utilizar todos los conectores. Vamos con la primera, que es la corta. Dice, primero se toma desayuno, coma, después el almuerzo. Estoy diciendo que una cosa se hace al inicio y otra después. Estamos usando dos conectores en la misma oración. Se dan cuenta, como les dije al inicio, pueden usar en una oración 1, 2, 3 o más conectores. Ahora pasamos a la receta, en la cual he escrito todos los conectores que no son de estos. Vamos a ver. Dice, hoy vamos a cocinar unos ricos panqueques saludables de fruta. En primer lugar, ojo chicos, en primer lugar siempre empieza el párrafo. Nunca es cuando el párrafo ya inició. Siempre empieza con mayúscula. Y después de escribir en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, siempre se coloca una coma. Jamás deja de ir la coma. Eso ténganlo muy en cuenta, chicos. Entonces dice, en primer lugar, que es lo primero que se hace, necesitamos los ingredientes, los cuales son avena, huevo y plátano. En este caso vamos a hacer panqueques de plátano. Entonces, sigue así. Este es punto aparte y acá debajo empezamos otro párrafo. En segundo lugar, vamos a batir la clara de huevo en un recipiente, coma, luego agregamos la avena. Ahora, removemos la clara y la avena. Finalmente, ¿qué quiere decir ya para acabar? Echamos un plátano a la mezcla y a la sartén. Coma, antes hacerlo puré. ¿Qué quiere decir? Que antes de echar a la sartén esta mezcla, que es de clara de huevo, avena y plátano, hay que hacerlo todo un puré. Este es un ejemplo de cómo se pueden utilizar los conectores de secuencia. Pueden usarlo en cuentos, como les dije, y demás. Les aseguro que a su diario vivir utilizan los dos tipos de conectores.
Ahora que los conoces, cuando estés hablando o estés escribiendo, los vas a reconocer. Ahora, chicos, para acabar, les estoy dejando unos pequeños ejercicios que vamos a resolver juntos. El enunciado dice así: lee y analiza las siguientes oraciones y luego complétalas con el conector necesario. Les he colocado 5 oraciones, las cuales hay que conectar según con adición o consecuencia. Vamos a la primera. Dice así: Mateo irá a la fiesta, coma, Carlos, y un espacio. ¿Qué podremos colocar allí? ¿Conector de adición o de secuencia? Recuerden que adición es para agregar una idea del mismo tema y de secuencia para agregar un orden. En este caso es de adición. Vamos a ver con qué conector sería. Vamos a tratar con encima. A ver, dice, Mateo irá a la fiesta, Carlos encima. No, en el contexto de este conector encima no corresponde. Si utilizamos de repente el conector también, vamos a tratar. Dice, Mateo irá a la fiesta, coma, Carlos también. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de quiénes van a ir a la fiesta. En este caso, la primera oración o idea es que Mateo va a ir. Y la segunda, que Carlos también. Por eso estamos usando este conector de adición. Y como les comenté, este conector va al final de la oración. Pasamos al segundo, pero sin antes haber escrito la respuesta. Vamos a colocar aquí también. Pasamos a la segunda. Dice, vamos a comer, coma, espacio, lavamos lo sucio. Esto me suena a que es un orden, ¿no es cierto? Un orden de tiempo. Entonces, sería un conector de secuencia. Vamos a intentar con varios conectores hasta llegar al que corresponde. Dice, vamos a comer, coma, en primer lugar, lavamos lo sucio. No. A ver, seguimos intentando. Vamos a comer, coma, después lavamos lo sucio. Sí, es correcto. Pero también hay una que podría ser correcta, que puede ser cualquiera de las dos. Luego, en este caso, miren, vamos a comer, luego lavamos lo sucio. En esta oración puede ir después o luego porque son sinónimos. Vamos a colocarlo. Seguimos con la tercera oración. Dice, le llamaron la atención a César, espacio, lo castigaron. Yo les comenté cuando llevamos los conectores de adición que algunos conectores sirven para dar énfasis a un enunciado, aparte de conectar una idea con otra que entiéndase como dos oraciones, que se van a relacionar porque son del mismo tema. Entonces, esta vendría a ser de adición, pero con intención. Quiere decir que no es también, que no es además. Puede ser encima, puede ser incluso. Vamos a ver con cuál corresponde. Le llamaron la atención a César, incluso lo castigaron. A ver, vamos a tratar con encima. Le llamaron la atención a César, encima lo castigaron. Encima es correcto, ¿por qué? Porque estamos agregando una idea sobre el mismo tema y aparte estamos agregando la intención de exagerar, de dar énfasis, que es lo que les comenté en su momento. Por eso es que aquí se coloca encima. Pasamos a la cuarta, que en esta oración lleva dos conectores. Al inicio y luego casi al terminar. Empezamos. Espacio, me siento mejor, coma, otro espacio, lloraba. Esta oración de por sí reconocemos al instante que es una secuencia de tiempo. Entonces vamos a conectar
con uno de estos. ¿Pero con cuál va a ser? Vamos a intentar. En primer lugar, me siento mejor. En segundo lugar, lloraba. No, no lo es. Intentamos todavía. Después me siento mejor. Luego lloraba. Tampoco corresponde. ¿Qué queremos decir? A ver, hay que reconocer que estas dos oraciones están dando un tiempo específico. Hay que reconocer cuál va primero. Para eso tenemos que analizar el texto. Si aquí dice me siento mejor y lloraba, lloraba está en pasado. Y me siento está en presente. Quiere decir que es ahora. Entonces, este es ahora y este es después. Este es, mejor dicho, antes. Estamos hablando de tiempo pasado. Entonces, aquí vamos a colocar ahora me siento mejor, antes lloraba. Empezamos con mayúscula y la siguiente con minúscula, que es antes. ¿Por qué? Por tema pasado. Finalmente llegamos a la última oración. Finalmente acabo de utilizar un conector de secuencia. Dice, este pastel está delicioso, coma, espacio, comería otro. Esta notablemente es la que lleva conector de adición y encima de los que dan énfasis. En este caso podría ser incluso, encima, es más o más aún. Vamos a intentar con es más y más aún. Este pastel está delicioso. Más aún, comería otro. No, no es la intención. Y si yo digo, este pastel está delicioso, coma, es más, comería otro, estoy aclarando y estoy dando énfasis a una misma idea. Es más. Y así, chicos, termina este tema. No se olviden que en unos minutos voy a estar enviando la ficha para que lo puedan resolver. Tengan en cuenta que estamos dando las facilidades para que ustedes puedan resolver y reforzar estos aprendizajes en casa. El primero, para quienes tienen la suerte de contar con impresora, pueden imprimir sus fichas y resolverlo en sus propias hojas. La segunda opción es que puedan transcribir, ojo, no todas las fichas, sino solamente la resolución de los ejercicios. También podemos hacerlo de manera digital. Si ustedes no cuentan con computadora, se pueden descargar el aplicativo de Word u otro que sea en el teléfono. Y eso me lo pueden enviar por correo o por WhatsApp, como ustedes deseen. No se olviden que hay que adaptarnos y que hay que priorizar el aprendizaje de sus niños. Muchas gracias.